Mike. Sí, listo. Pues, bienvenido, mi amigo José Alberto. Al fin Gracias, concretamos. gracias. Quería Gracias, mi comenzar, hermano. quería comenzar agradeciéndote por la amabilidad y la generosidad que has tenido de hacer las acomodaciones que han hecho falta y que no estabas obligado ni necesario hacer y que has hecho todo lo posible porque esto salga y salga lo mejor posible y acomodar las condiciones. Te lo agradezco mucho. No, gracias, gracias a ti por la invitación. Me bañé hoy para que todo salga bien. Y nada, aquí estamos. Vamos a hablar, vamos a conversar y vamos a hacer algo bonito hoy. Sí, vamos a tratar, vamos a tratar. Eh, en unas pocas palabras, o no pocas, eso lo decides tú, ¿quién es José Alberto y de dónde te viene a ti? No vamos a hacer hablar en tercera persona, ¿de dónde te viene a ti si se le, no sé, déjame ver cómo sería la mejor manera de definirlo, ¿no? Esta postura que creo que está dentro del espectrum del patriotismo. Bueno, a ver, ¿de dónde empezamos? Eh, yo siempre, desde niño, fui un niño que me preguntaba muchas cosas. Supuestamente mis tías siempre me dijeron que yo le hacía como que preguntas medias raras para un niño de mi edad. Que qué cosa era el universo, que qué cosa era el comunismo. Y bueno, ellas no me supieron responder ninguna de las dos, porque todavía mucha gente en Cuba no sabe ni qué cosa es el comunismo. O sea, ellos dicen que son comunistas y muchos no saben lo que es el comunismo. Eh, de niño siempre tuve mis inquietudes, por decirlo de alguna manera, y ya a partir de los 13, 14, 15 años ya empecé a tener un pensamiento propio de que el sistema socialista no servía. Entonces, eh, conversaba mucho con mis amigos del barrio, casi todos teníamos el mismo concepto de que el sistema no funciona, no funcionaba ni funcionará. Pero ya la posición de frente que tuve ya fue cuando llegué aquí. Yo llegué aquí a los Estados Unidos con 23 años. Ya yo tenía una posición. Tú llegas aquí con 23 años nada más. Yo llego con 23 años. Y ya Si no es indiscreción, ¿en qué espectro de edad tú estás? Más o menos qué edad tú tienes. voy a cumplir 40 años este año. 40 años. Sé que llevas aquí ya 17 años. Llevas 17 años y saliste con 23. ¿Por qué años eso? Eso es más o menos Eso por... fue como por el 2009, creo. 2009, 2010, por ese lugar. Te pregunto estas cosas porque yo creo que influye en unos más, en otros menos, ¿no? En el año que tú hayas nacido en Cuba, en la edad que saliste, si saliste, en qué año llegaste aquí. Eso no define, no determina, pero a veces condiciona un poco, o ayuda, o no. Sí, 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 así fue. Ya cuando yo llegué aquí, ya yo tenía mis ideas bien puestas. O sea, yo soy de como el 99% de los cubanos que nunca se expresó o nunca tuvo la oportunidad de expresarse directamente en contra de la dictadura en Cuba. Pero sí, sí, sí tenía mi posición clara y todos mis amigos sabían mi posición acerca del comunismo. Que yo no era comunista, o sea, de hecho discutía bastante con los que eran de mi zona, de mi barrio, con los que tenían algún cargo, como decirlo de alguna manera, que director, o sea, ya gente mayor de unos 50, 60 años, que ya ellos sí o sea, eran comunistas, yo sí mantenía siempre una discusión con ellos, no discusión de falta de respeto, pero sí yo mostraba mis puntos de vista contra los de ellos, entonces muchas veces ellos tenían que quedarse callados porque realmente no tenían ni tienen todavía los elementos para mantener una discusión, porque realmente, como ya dije anteriormente, el sistema no funciona, lo que pasa es que ellos no daban su brazo a torcer. Ya cuando llego aquí, y bueno, ya entonces, nada, empecé a trabajar, regresé a Cuba al año, porque yo dejé allá a mi esposa y mis dos hijas. Yo tuve que venir primero por cuestiones o sea, legalidades y cosas que tuve que venir aquí primero. Bueno, regresé al año, me casé con mi esposa y la traje. Bueno, ya cuando mi familia estaba aquí, bueno, ya continué trabajando, todo bien. A raíz de ya mi posición más fuerte y más radical viene
a raíz de los sucesos del 11 de julio. Ya a raíz de los sucesos del 11 de julio, ya yo vi que ese pueblo realmente sí quería libertad. O sea, yo sabía que había una dictadura, pero una protesta de esa magnitud nunca se había visto en Cuba. Creo que todo el mundo lo sentimos de la misma manera. Todo el mundo sentimos esa impotencia de querer hacer algo y no poder hacerlo. Porque realmente no estábamos ni preparados, ni yo pensé que se iba a dar realmente. Como se dio, de las magnitudes que se dio, que bueno, como todos vimos que fue en toda Cuba, las protestas. Ya a raíz de eso sí me pongo con más activismo en las redes sociales. Bueno, ya como tú sabes, ya ahí empiezo a recoger dinero a través del activismo para ayudas a los presos políticos, ayuda a las madres de los presos políticos, a los padres, familiares. Hace 4 años creo que tenemos una iniciativa donde en las fechas de Navidad, o sea, ya fin de año, casi siempre tratamos de ayudar a los más presos posibles, a la mayoría, a la gran mayoría, o sea, los que más podamos, que casi siempre son unos 70, 80 presos políticos. Siempre nos enfocamos en lo que son las madres, como Lisandra Góngora, que como tú sabes es un caso que tenemos en Cuba bien triste porque ella tiene 5 hijos. Y como ella también hay varias mujeres, varias madres que están presas. Y yo digo, Michael, que si las personas en Cuba que están en libertad, como para decir, o sea, que no están presas, porque realmente Cuba es una isla gigante, o sea, una prisión gigante, si esa gente se las ven fea para obtener y para adquirir alimentos, imagínate esas madres que están presas, se lo ven mucho peor. Y entonces, al menos una vez al año, nos reunimos los amigos, yo hago a la convocatoria a través de un GoFundMe y casi siempre recogemos 2.500, $3.000 de ese dinero. Tratamos de ayudar, tratamos, no, ayudamos y le enviamos $50 ah, en esa fecha de Navidad. Fecha de Navidad que, como tú sabes, nosotros siempre estamos, o sea, es una fecha familiar, es una fecha de estar juntos, de estar unidos, los que vivimos en libertad. Ellos no tienen esa posibilidad y entonces yo creo que es un agasajo para ellas que nos recordemos, que nos acordemos de ellas aquí en el exilio y que al menos una vez al año hacerles sentir un poco de cariño y un poco de compasión. Quiero volver a este tema de esa iniciativa en específico, ese proyecto o ese empeño. Pero antes, tú naces en el ambiente de la Cuba de los 85, ¿no? 1985, que eso le da una idea a uno de... ¿Y en qué área de Cuba? En el área central, y usted de Villa Clara. De Villa Clara, en el área central de Villa Clara, en la época de 1985. Y llegas aquí sobre 2009 con 23 años y ahora tienes 40. Eso ayuda a mí me gusta entender siempre, de acuerdo a la edad de la gente, las circunstancias y sus posiciones, por qué no y por qué una gente llega a unas resoluciones y otras no, o por qué personas piensan, aunque no estoy queriendo decir con esto que las circunstancias determinan todo, sino la propia voluntad de uno y el camino que uno decida escoger la conciencia o no. Pero yo creo, yo te conozco a ti o oigo escuchar de ti por primera vez cuando creo que el juego de pelota. Bueno, yo creo que antes de eso ya nos habíamos conocido. No me acuerdo si en aquella contramarcha que nos conocimos personalmente fue antes o después. Yo creo que fue después. Fue Fue, después, fue después porque cuando fui a Miami, que almorzamos en la carreta, creo que fue, ¿no? En la carreta, con el amigo Fernando, estaba Fefita, ¿quién más estaba por ahí? Para no ser injusto, estaba Fefita, Fernando, estaba el Chagui, creo, tú y yo, sí, creo. estaba Fefita, estaba Fernando, estaba Chagui, estaba Suso. Espero que no se eh, moleste ninguno de los que hemos mencionado por mencionarlo, pero lo que no queremos es, tú sabes, no, dejarlo no, afuera. claro. Porque creo que fue un momento, Claro, fue un momento bonito, compartimos, hablamos, claro, sí. claro, compartimos ideas. A mí me gusta aprender mucho. Yo ese día aprendí mucho de ti, no te lo había dicho. De tus ideas, cómo las traes. Yo creo que la gran mayoría de los cubanos que somos anticomunistas también se necesita una guía, necesitamos aprender y necesitamos tener la mente abierta para aprender. La gran mayoría de los cubanos eh,
siempre quiere ser el que más habla, el que más sabe, el que tiene la razón siempre en todo y al menos yo no soy de ese tipo de cubano. A mí me gusta aprender mucho y aquel día también se aprende mucho de ti y de los que estaban ahí. Aquel día hablamos, Fernando y yo, y dijimos, bueno, pues queríamos realmente estar cerca de y dar un poco, y mostrar un poco de apoyo, solidaridad con la gente que todos los domingos, mm, o no sé si todos los domingos, pero consistentemente por largo tiempo ya, sin importar si son muchos, son pocos, y sin importar si tú estás 100% de acuerdo o no con lo que hacen o cómo lo hacen, que no es lo que importa, por lo menos hay una disciplina y hay una causa fija, ¿no? Que es esta cosa de la ayuda, el soporte, de no olvidarse, de reclamar por los más jodidos, ¿no? Que son el que está preso. Y eso es algo y vivimos lejos, no siempre se puede estar, pero, y después hicimos esto. Si nos habíamos conocido ahí, pero tú habías tenido este hecho en el estadio, que llevabas un cartel y por el cartel te sacaron del, del estadio. Y entonces, lo cual yo creo que fue muy desafortunado, habían tratado de justificarlo de todas las vías posibles y pueden haber algunos tecnicismos ahí por donde se escurran, pero éticamente no es salvable que en ese lugar, en ese estadio, por un simple cartel o por tener una postura, se saquen el estadio. Yo creo que fue una demostración de fuerza del régimen, de decir hasta dónde yo puedo llegar, ¿no? Y hasta dónde llegan mis hilos. Y bueno, tú estuviste allí en esa situación. Después, eh, has tenido, creo yo, pequeños éxitos. No, la palabra no es pequeño, sino es cronológicamente cómo se han ido desenvolviendo. Y lo que sí veo como una constancia es que hay reputación de cuidado de los dineros. Los dineros son siempre muy complicados y por lo menos yo nunca, por ejemplo, he tenido el valor de ponerme a recoger dinero. Creo que una sola vez, sí, ha habido dos momentos. Un momento que yo creo que presté mi imagen para recoger dinero. No me arrepiento, tampoco fue algo, pero bueno, ese es otro asunto. Y creo cuando el 11 de julio la Casa Blanca también nos involucramos en algunas gestiones, pero no era propiamente recoger dinero. Yo le tengo mucho respeto a eso. Pareciera que nunca se queda bien, pareciera que siempre hay falsos testimonios, pero en tu caso hay una reputación reconocida de que, primero, de que no hay necesidad, porque tú tienes tu propio solvencia, y segundo, aunque lo hubiera, siempre tiene que haber una cuestión ética de no tocar eso. Y ha sido un poco, y he visto que ha sido atacado también. Sí, es así, es así. Eh, yo nunca tuve en mi mente, Michael, hacer lo que hago, ni que la gente confiara tanto en mí. Y agradecido con todo el que vaya a ver este programa que ha confiado en mí. De la manera que yo creo que la gente y por qué yo creo que la gente confía en mí. Primero que todo, como tú bien dijiste, no hay necesidad de que yo me coja nada, porque yo tengo mi propia empresa, yo tengo mi casa, yo tengo mi trabajo, yo no necesito. Segundo, porque de la manera que yo lo hago, que es a través del GoFundMe, el que dona puede saber qué cantidad de dinero se recogió, cuánto se depositó, porque eso es algo que es público. Segundo, por ejemplo, cuando yo hice estas recogidas ahora que compararon al presidente Trump con Fidel Castro, yo también lancé una convocatoria y pusimos 3 vallas ahí en el Palmetto. Eh, la gente súper convencida y súper, o sea, confiada, porque ellos, yo les pongo, mira, se recogieron $5,000 en el GoFundMe. Aquí está el recibo de lo que me costó la primera valla, aquí está el recibo de lo que me costó la segunda valla, aquí está el recibo de la tercera. Cuando tú sumas esos 3 recibos, da exactamente el mismo precio del dinero que recogemos. Entonces, ahí no hay manera de que yo haya podido coger. Entonces, ya la gente, a través, ¿sabes? La confianza es algo que se gana, al igual que el respeto. El respeto se gana, la confianza también. Ya la gente lo ve y la gente dice, bueno,
con este muchacho podemos contar para esto, ¿me entiendes? Y nada, así ha sido. Igual, también le mandamos una vez cuando, yo soy malo con los nombres. ¿Cómo es que se llamaba este señor, el patriota que fue a Cuba con armas y Humberto Eladio, creo que se llama, Sí. sí, Humberto Eladio. Cuando él salió, que cumplió sus 30 años de prisión, también le enviamos un dinero, así mismo como lo recogimos, se lo enviamos a la hija. Yo hice que la hija lo recibiera y me mandara un mensaje que dijera recibí tanto dinero, gracias José Alberto, gracias Alexis. Entonces ya todos esos comprobantes yo siempre los pongo. Entonces, bueno, y aquí no hay manera, ya la gente se va acostumbrando a la idea de que no hay posibilidad de robo. Primero que todo, como tú dijiste, que porque no lo necesito, y segundo, porque yo pongo todo lo. Sí, y yo creo que eso es destacable porque, ¿cómo es que decía? ¿Cómo es que rezaba aquello de que lo que se necesita es levantar, ¿no? Tener ejemplos de realizaciones o de victorias, no importa el tamaño que sean, pero se necesita más, más cumplimiento, es una palabra fea, pero se necesitan más victorias, aunque sean grandes o pequeñas, no importa, y dejar de poetizar las caídas, porque se poetiza mucho la caída Es verdad. y nos ahogamos en... Yo creo que eso nos lo enseñaron también, de que cada vez que Cuba perdía en alguna competencia internacional, se romantizaba mucho perdimos, pero bueno, mira, ganamos experiencia. No, perdimos, perdimos. Ya aceptamos y lo hacemos mejor la próxima vez. Pero ahí tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Y, y, y es reconocer también las cosas. ¿Por qué cuesta tanto alegrarte por el otro o ver el triunfo en el otro? Mm, es, es un conflicto con la justicia, ¿no? Y darle a cada cual lo que cada cual merece. Se merece. Crece tú y alégrate de las bendiciones de los demás y vas a estar, eso se te va a pegar de alguna manera. A pegar es una palabra fea, pero Sí. ok. Mira, yo creo, Michael, hablando todo un poco, una de las cosas y yo sé que de este tema yo a ti no te puedo hacer cuento, como se dice, porque yo sé que tú eres experto en la historia y sobre todo en José Martí. Yo creo que una de las grandes victorias que tuvo José Martí y una de las cosas de por qué la gente lo seguía, lo quería y se le unió fue porque él no tenía miedo de halagar a la otra persona. ¿Me entiendes? Martí Ujú. te reconocía y te halagaba de corazón. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú halagas a una persona, no es la palabra correcta, pero como se dice en buen cubano, te lo echas en el bolsillo, ¿me entiendes? Tú te ganas a todo el mundo le gusta que lo halaguen, ¿me entiendes? Y Martí tenía eso, que sabía halagar, sabía darle, eh, cuando triunfaba, cuando ganaba, ese respeto que la gente siempre quiere que se le tenga, y ese aprecio. Martí sabía llegar ahí a ese punto y tocarte ahí ese punto del alma donde te dicen, coño, compadre, felicidades, eres el mejor en esto, o lo hiciste súper bien. Todo el mundo necesita de vez en cuando un halago, ¿me entiendes? Todo el mundo necesita un agasajo, digo yo. Y Martí era experto, en mi opinión. Lo que he podido leer, como digo, tú sabes mucho más que eso, más que yo de eso. Y creo que él llegaba, ese es uno de las grandes virtudes de Martí. Martí unía por eso, porque él no tenía miedo a halagar. Pero mira, ahorita yo, cuando me quedé así buscando la palabra, era eso, no me llegaba y tú lo has expresado mejor que yo. Ese es el problema, que la fórmula esa, como que él decía que era como un arte, que había que tener un arte de hacer política, que había un arte de hacer política, que no, y que él no llegaba al punto de la lisonja o de la picardía esta de, porque te decía, si los pícaros se dieran cuenta de la utilidad de la virtud, fueran virtuosos solo por picardía. Ujú. Lo dice, lo que pasa es que hay una diferencia entre la utilidad de la virtud y la virtud de la utilidad, y hacer las cosas solo por la utilidad que te puedan dar o no. Y es lo que porque patria, el órgano, patria, no era otra cosa que eso, era honrar gente, honrar buenos cubanos. Cada número de patria siempre había un homenaje, que es lo que él decía, honra a un cubano, a dos cubanos, a tres cubanos. No andaba buscando por ahí las manchas de la gente, sino decía, no, yo lo que me dedico es a buscar buenos cubanos que hayan triunfado en Cuba, hayan triunfado afuera, no importa en el área que lo hayan hecho, que sean íntegros, que tengan ética
y si el tipo la persona que en Cuba tuviera un éxito y que además estuviera respaldado por una postura correcta de ser, pues eso salía en el boom por, por patria y todos los cubanos lo conocían. Y tú decías, mira, hay uno, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro. Y todos esos buenos cubanos empezaron a hablar. Y todos esos buenos cubanos, lo que le llamaron los cubanos de buena voluntad, empezaron de una manera natural. No fue que llegó Martí porque era el genio más genio de los genios y unió a todo el mundo. Es que él lo mandan hasta a buscar, porque aquí a Tampa lo mandan a buscar. Cuando ya todo estaba hecho, eh, él mismo lo reconoce. O sea, habían clubes, había gente súper dura aquí y en Tampa y lo mandan a buscar. Entonces surge la idea de hacer a Martí el delegado. Pero tú no eres un jefe, tú no eres un presidente, tú no eres un secretario general, ¿entiendes? Tú no eres un comandante en jefe, tú eres un delegado nuestro y tienes que hacer lo que nosotros te digamos que tienes que hacer, de acuerdo a unas reglas escritas. Y puff, y eso se revisaba anualmente. Y los núcleos fundamentales fueron en Tampa, fueron en Cayo Hueso y fueron en Nueva York, un poquito por otros lugares. Pero, pero así fue. Yo creo que él tuvo esa técnica. Y el tema con los dineros, no te puedo explicar. Porque había una contabilidad independiente del tema de los dineros que no la llevaba él, porque tenía su secretario y tenía su tesorero, como toda organización legal en Estados Unidos, porque se llevaba cuidando esas cosas. Y hay incluso una carta que todavía no es pública, eh, porque nos falta por descubrir una palabra, que no fui yo quien descubrió la carta, eh, por cierto, es otro amigo, por lo tanto tampoco tengo el derecho para publicarla, pero nos falta una palabra por descifrar, pero el contenido va de eso mismo. Un roce entre un club, porque los clubes patrióticos eran independientes, algunos se crearon después del partido, pero algunos se crearon antes, ya existían antes del partido. Era, déjame poner una palabra aquí, una frase que eran clubes, organizaciones de base, vamos, es que eso está cheo, pero eran clubes patrióticos, eran organizaciones locales, limitadas, con su objeto, que podría ser que este club fuera de mujeres y se dedicaran a bordar y coser. Y podía haber un club que era literario y te invitaba aquí a la donde está la escalinata, que fue el gran discurso, o podía ser un club de whatever, ¿no? Entonces, había algunos que ya existían y otros que se fueron uniendo, pero tú tenías unos mínimos en común ahí. Y, y en esta carta que te contaba, hay como que él había advertido primero sobre que no lo involucraran en temas que tenían que ver con dinero, cumplimientos de plazo y empleo de un dinero que no era de la delegación, sino que era porque la mayoría del dinero, había una parte del dinero que se quedaba en el club para hacer sus propias actividades. O sea, si este club se dedica a hacer contramarcha y este club se dedica a lo que sea, el otro no se mete en el camino este. Tu función es esa, tu objetivo de ser comunicación es esta, que ustedes lo que aportan en común y se ponen de acuerdo es en qué van a aportar a la delegación para cumplir el objetivo superior, ¿no? Entonces, algo parece que no salió, que se yo, le escriben y le dice, no, espérate un momentico, yo advertí que no me metieran en eso, que yo no quiero saber de esos dineros y esas cosas, es una responsabilidad eh, de ustedes, punto. Y ya, y aprendí la lección, como queriendo decir, más nunca ni opino sobre los asuntos internos de una organización de base, si ese asunto no tiene que ver con la libertad de Cuba, propiamente dicho, a nivel estratégico. Entonces se va ganando mucha reputación con los dineros y con estas cosas también. Y mencionaste, porque lo tenía ahí, el tema de las vallas, no solo el tema de los presos políticos que se lograron. Sí, sí, se lograron gracias a la gente que donó y como digo, ya un poco de prestigio también que tengo, gracias a que mucha gente confía en mí. Pero sí, se logran y gracias a Dios hasta ahora, cada vez que una iniciativa ha salido hacia la luz, la gente confía y la gente dona.
y tengo que decir, no es que haya uno que done 1.000 ni otro que done 500. Son muchos poquitos. Uno dona 10, otro dona 15, otro dona 5. Eh, o sea, son muchas donaciones pequeñas, pero de mucha gente, no grandes donaciones de pequeños grupos, ¿me entiendes? Y entonces, como la gente también, o sea, $5, $10 se lo dona a cualquiera, ¿me entiendes? No cualquiera, te digo, pero si la iniciativa es buena y ya está la confianza también, por una parte, de que no se va a perder el dinero, mucha gente dona, como te digo, la mayoría de las donaciones no llegaban a $50, pero sumando y sumando y sumando se llegó a la meta y hasta ahora siempre se ha llegado. Y nada, ahí cumplimos digo yo, cumplimos con las ideas que teníamos de elegir al presidente Trump y creo que lo ayudamos hasta cierto punto, por lo menos mandamos una respuesta, que fue lo principal, mandar las respuestas de que, o sea, tú puedes estar de acuerdo con el presidente Trump o no, tampoco es que todos los cubanos tengamos que estar de acuerdo con él, porque ya eso es otra cosa, ya eso es otra parte de una dictadura. Pero si tú realmente que quieres apoyarlo y como lo hicimos nosotros, porque fue una falta de respeto la comparación de Trump con Fidel. O sea, eso es algo que en primero ellos no debieron hacer eso. Por eso creo que también tuvo tanto éxito la iniciativa, porque la gente estaba, como se dice en buen cubano, estaba berreado por la comparación. Es como ponerla a Hitler en un barrio judío, básicamente, ¿me entiendes? Y compararlo con Obama. Yo estoy convencido que ellos iban a hacer algo también, como lo hicimos nosotros. Como digo, tú puedes estar de acuerdo con Trump o no, pero ya compararlo con un asesino, con el verdugo del pueblo cubano, es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Sí, yo he visto en publicaciones tuyas, y si es una pregunta muy, muy privada, no hay problema, porque esto es una pregunta muy privada, que tú has manifestado o manifiestas creencia en Dios. Sí, absolutamente. Yo creo en Dios y creo en Jesucristo. Yo no sé realmente a qué congregación debo ir yo. Yo no asisto a la iglesia, no lo asisto. Quiero empezar a ir. No sé a cuál ir. Pero sí, fervientemente yo tengo mi fe bien, bien puesta y, y realmente creo que la fe, como dice el dicho, la fe es la base de todo. Yo creo firmemente en Dios y creo firmemente en Jesús. Y eso no me lo quita nadie. ¿Cómo tú entras en el camino y qué es para ti Dios? Eh, es una historia un poco cómica porque la primera vez que yo recé, la primera vez que yo recé fue, te vas a reír, la primera vez que yo recé fue en una prueba de química que yo tenía en octavo grado. Y ahí fue cuando y recé y me sentí bien, Mike. Recé, salí bien, pero recé y me sentí bien. Yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? ¿Qué es esto? Esta alegría que tengo por dentro, ¿qué cosa es? Y ya por ahí empecé a rezar todas las noches antes de dormir, todas las noches, todas las noches, todas las noches, sin fallar un día, sin fallar un día. Y creo que la oración tiene poder al menos en mí. Y por la mañana lo primero que hago siempre, todas las mañanas, es agradecer a Dios, primero que todo por amanecer con vida y con salud y por la salud de mis hijos. Y sí, creo, y tal vez no conozco ningún capítulo de la Biblia, pero, pero es esa fe que tú dices, este es mi padre, este es el camino, ¿me entiendes? Es algo que no tiene explicación. Ni soy teólogo, ni me interesa saberlo ni me interesa hacerlo porque realmente no lo necesito para creer, ¿me entiendes? ¿Alguna Pero vez, sí, ten- ¿Alguna vez en todos estos años has tenido alguna crisis de fe? crisis de fe, así de pasarme meses como digo yo, sin reportarme a Dios, no. Sí he tenido días que he dudado, que me han pasado cosas malas, que tal vez la solvencia económica me ha golpeado un poco. Y no es que tenga crisis, sino es que como que me quiero desviar, pero no, me enderezo otra vez y sigo en el camino. Sigo en el camino. Pero no, así tampoco he tenido
ese golpe duro de la vida, que a veces la vida te pone de rodillas, porque te golpea un familiar o te golpea la salud, eso no lo he tenido hasta ahora, gracias a Dios. Por eso yo creo que hay mucha gente también que han dudado porque le han pasado cosas terribles y se preguntarán, wow, ¿y dónde está Dios en este momento? ¿Me entiendes? Pero yo, hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido ese problema. No he tenido ese gran golpe que me arrodilla y que yo flaquee. No. Se cuenta que hay dos posturas o dos posibilidades con esto que a veces cuando vamos a llamarle la vida, te tira con todo, hay gente que tambalea y también parece que va a haber ejemplos que cuando más duro te tiren es cuando más tú te abrazas o más tú dices, parece que por aquí me están mandando una señal, ¿no? Hay gente que a veces en los momentos difíciles cuando más se acerca. Dice, cuentan, También. cuentan unas historias por ahí que de alguna manera el, el, el diablo a veces puede jugar función o el mal, o whatever, ¿no? Ponle el nombre que tú quieras. Eh, puede jugar función a veces también como unas correas que te lo sueltan. Es como un perro que te sueltan para irte Para rectificando y robarte. decirte, vas mal, sigue por ahí que te voy a... Si sigues por el mal camino, te voy a soltar al monstruo este para que haga contigo lo que quieras. O sea, si tú quieres que yo te controle, el monstruo rectifica, porque a veces es como que te le dice, cógelo, puedes hacer con ese algo, puedes tentarlo, puedes debilitarlo, puedes luchar con él, porque él no me está haciendo caso. Y hasta que no me hagas caso, no te controlo al verdugo. Sí. Puede ser, como dice, Dios actúa a veces de manera que uno no entiende, ¿me entiende? Y eso es una parte bonita, que te castiga un poco para que tú endereces otra vez el camino. Eso puede ser, es una forma bonita de ver cuando estamos. Porque yo también creo que el que obra bien le va bien en la vida. El que no envidia le va bien en la vida. Lo creo profundamente. El que no desea a la mujer ajena le va bien en la vida. El que trabaja y sobre todo, yo creo que uno de los peores pecados, Michael, para mí, es la envidia. Cuando tú envidias o cuando tú te la pasas deseando o las propiedades de otro o la felicidad del otro, te olvidas tanto de ti, de crear tu propia felicidad, tu propia riqueza, que te va mal, te va mal, 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 mal en la vida y para mí es uno de los peores pecados que hay. Hay muchos malos, ¿me entiendes? Pero la persona envidiosa, Michael, la persona que no es capaz de hacer nada y está siempre pendiente de las demás personas, fíjate que nunca están bien, nunca están bien. Y Dios lo castiga por eso, porque la envidia es algo que uno de los pecados que Él dice que no envidiarás, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que realmente, como te estaba diciendo antes, Dios actúa de maneras inospechadas. Sí, Y y el hecho también que creas en eso fervientemente no quiere decir que te va a ir súper bien siempre. La vida es un altibajo, ¿me entiendes? A veces estás arriba, a veces estás un poco abajo, pero si te desprendes de él vas a estar mucho, mucho peor, ¿me entiendes? no, y parece Así ser lo que veo yo. sí hay cosas que ya nos han sido dichas, porque también va a venir, tú sabes, gente que estudia y estas cosas y te va a decir, no, ya después de Jesús, ya ese castigo no existe, ya eso se saldó. Pero bueno, por lo menos tú sí sabes que en la historia ahí está el ejemplo de que sí ha habido en otro momento castigo. Y si es cierto porque este es el problema, yo creo que en el espectro de nuestras creencias, de si sin importar lo que tú hagas, hay una postura, ¿no? Que si sin importar lo que tú hagas, tú estás perdonado y estás ya pagado digamos, por Jesús. O sí, pero tú tienes todavía cosas que cumplir y cosas que hacer porque te quedas en el camino. Ahí yo encuentro como unas discrepancias a veces entre la gente que sí se ocupa a fondo de estas cosas, pero no sé, al menos hasta ahora lo que yo veo es que te hablan al menos de que hay un sembrador y hay un segador. Sí, Es aunque así. haya mucho amor y haya mucho perdón, parece ser que hay un segador. O sea, está el que siembra y está el que sega es el que recoge el fruto. Y parece ser que sí se trata de escoger actitudes, si se trata de escoger
postura ante la vida, que son las que serán escogidas. Eh, Olvídate de la teología, ¿no? Pero la propia dinámica de la vida, si te apartas de eso que tú estás diciendo, yo creo que te quedas, te mal cosechas, ¿no? Eres una mala cosecha, te malogras. Sí, no, y es que, mira, yo realmente creo, ¿tú crees que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿tú crees que Fidel puede haber sido perdonado por Dios? Yo no lo creo. ¿Tú crees que Hitler pudo haber sido perdonado por Dios? Aunque se haya arrepentido. No sé, eso se lo dejo yo. ¿Entiendes? Hay cosas que uno se pregunta también, porque somos seres humanos, nos preguntamos cosas, tenemos inquietudes. Pero yo no creo que el que se haya pasado obrando mal toda la vida, porque se arrepiente en el último segundo, pueda ser salvado. Creo yo. O no deba ser salvado. Pero bueno, yo no tengo poder sobre eso y en eso el que manda es el de allá arriba. ¿Me entiendes? Pero no creo, no sería justo, en mi opinión. Otra cosa que creo es que Cuba le ha ido tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, Michael, a través de todos estos años, y es por la ausencia de Dios, precisamente. Yo creo que cuando un pueblo se aparta, como se apartó Cuba, eh, del camino de Dios y de Jesús, creo que es un castigo. A mi manera de ver, a lo mejor no. Pero sí creo que tiene algo que ver con Dios. Creo que Cuba necesita a Cristo otra vez en las casas. Tú sabes que en Cuba se cambió la imagen de Jesús por la imagen de Che, por la imagen de Fidel, por la imagen de Camilo, por la imagen de Raúl. Y creo que eso ha tenido su parte de culpa, ¿me entiendes? Ahí creo que ahí también, como tú También, dices, y también, el- y no solo, y con esto no estoy haciendo concesiones a déjame escoger elegantemente la palabra. Bueno, no importa. No es una concesión, pero aunque se van a poner contentos de todas formas. Pero eso no importa. Lo que importa es la verdad. Mira, no solo ha pasado con Fidel, no solo ha pasado con el Che, no solo ha pasado con Camilo, como ha pasado con otros. El pueblo de Cuba también confundió la representación que pienso yo, y puedo estar equivocado, correcta, que debía tener de José Martí, ¿no? Y, y sin importar los logros de José Martí o sin importar la grandeza que tuviera, qué sé yo, tú no puedes hacer de... El ídolo no puede ir por encima del... Y eso se explica fácil y además no fue su intención, porque el camino, la intención con que recorre, primero es ser maestro. Martín Tito es lo que fue primero, un maestro, porque es la tradición dentro del cristianismo precisamente es esa. Tú primero te conviertes en un rabí, tú primero te conviertes en un maestro. Y después habrían patriarca primero, profetas y estas cosas, pero era maestro, tú primero eras un maestro. Y te voy a decir, en vida, y hay gente que me va a decir loco, en vida cuántas personas tuvieron el honor de ser llamado apóstol. Porque el apóstol tiene un significado especial. El apóstol tiene un significado especial. Tú le puedes poner apóstol de independencia, apóstol lo que sea, pero un apóstol siempre, siempre, siempre está subordinado a, a Cristo. Si yo tú no creo que sí, sabes así ver, creo yo. si tú no sabes ver cuál es la misión relacionada a la conexión a esos dos, a pesar de las muchas flaquezas que puedan haberle habido ahí o errores, eh, es una persona que te está hablando, que te está mandando todo el tiempo un mensaje que no es materialista, que no es comunista. Eso en Martín no hay ausencia de Dios, ¿entiendes? Todo el tiempo hablando del bien, todo el tiempo hablando del mejoramiento humano, todo el tiempo es, tú sabes. Y que sí, se organiza una guerra y esto, pero el primero que puso ahí el pecho fue él. No, no es que se suicidó, Claro. pero eh, a mí me ha costado mucho este tema de entender qué pasó ahí, ¿no? Creo que le ha costado mucho a todos los cubanos y tienen su propia versión, pero yo sí creo que como mismo Jesús sabía que lo iban lo que se llama la pasión, ¿no? Cuando entra a Jerusalén, ya sabe a lo que va. Martí sabía que estaba siendo entregado también, que estaba siendo entregado y traicionado, pero eso no quiere decir que el saber eso rehuyó, ¿no? Él dice, yo convoqué esta guerra.
aquí estoy. Yo no ando pensando en esta vida. Vamos a ver qué me toca. Es que es así y de él no se puede esperar nada menos, ¿me entiendes? Y así es, el que convoca una guerra, el que no solamente que la convoca, el que la organiza y el que está mandando a los hijos de Cuba a la guerra, tiene que estar ahí en primera plana, como lo hizo él. No, es que no había de otro. Para ganarse la confianza y precisamente el pueblo confió, o sea, en aquel tiempo los mambises, los que se le unieron, confiaron en él, confiaron en su plan precisamente porque él siempre dijo que él iba a pertenecer y que iba a estar ahí. ¿Con qué moral tú puedes mandar, como dice el pueblo, a la guerra cuando tú estás en México, cuando estás en los Estados Unidos? No se puede. Y creo que en eso fueron coherentes él, Maceo, Gómez, Serafín Sánchez, eh, todos esos hombres que fueron extraordinarios, a pesar de sus errores y sus defectos, pero por lo menos sí dijeron, si nosotros queremos ser jefe o tener una responsabilidad en esto, tenemos que, al menos cuando los acontecimientos sucedan, estar en el lugar de donde van a estar los hombres poniendo en riesgo su vida, ¿no? Yo creo que eso fue algo extraordinario. Pero por donde nos fuimos por otro canal es que en Cuba sí, se ha hecho de Martí un ídolo en el sentido equivocado también. Por el comunismo, por incomprensión, hay cosas que son densas, pero Cuba sí, Cuba apartó su camino de Dios y de la representación que en Occidente se tiene sobre lo que es el bien, ¿entiendes? Porque en Occidente hay una historia, la cultura nuestra tiene una historia, tiene una tradición, si tú desmontaste todo eso para montar una cosa que no tiene nada que ver contigo, que es de allá de, qué sé yo, es otra cosa, que no tenía nada que ver con Cuba, ¿entiendes? Porque a veces la gente olvida que la gente piensa que Cuba fue fundada a partir de Césped, o Agramonte, o los Mambises, o la guerra de los 10 años. Cuba no fue fundada así. Cuba desde el inicio que está siendo fundada, está fundada por un padre, que es Agustín Caballero, que es José Luis Caballero, que es Varela. O sea, donde Cuba nace, son en estas ideas, pero son gente muy pegada a Dios, ¿entiendes? Por desgracia, José Luis Varela se dijeron, aquí no hay remedio. Yo creo que en una parte final dijeron, aquí no hay, aquí ya no hay remedio porque Varela ya no se ocupa más del tema de Cuba. Varela se entrega completamente a ser padre aquí y a ocuparse de las cosas de Dios. Y vaya usted a saber si dio por perdido eso ahí. José Luis no tanto. Sí, mantuvo su nostalgia y mantuvo su pensamiento hasta el último momento. Y, y Martita advierte, porque cuando se pone la cosa mala en Cuba por primera vez, mala en el sentido de la injusticia esta grotesca, eh, cuando estalla la guerra, y había habido otras represiones, había habido otras, La guerra del 95, o la de no, los 10 años. la de los 10 años, porque habían habido otros intentos, habían conspiraciones, se habían reprimido grandemente conspiraciones en Cuba, o sea, porque el problema con Cuba, que es diferente, no es exactamente igual de lo que pasa con Estados Unidos, porque cuando tú te representas lo que pasa aquí con Washington, con Adam, con Jefferson, que es el resultado de un peregrinal que viene de Inglaterra, se van por otra cosa allí, llegan en otras condiciones diferentes a Estados Unidos, por eso en Estados Unidos las cosas también son diferentes, porque se entra por otra vía, pero por la vía que se funda Estados Unidos no es por la misma vía que se fundan los reinos estos hispanoamericanos. Entonces, hay esta cuestión que es de la forma de gobierno terrenal. Ahí lo que se está discutiendo es el gobierno, aquí, ¿no? Y tenías el tema del reino, y tenías un ejemplo aquí que era la república, porque la república había existido en Roma, había existido para atrás, y el reino había existido en otros tiempos. Pero ahí, bueno, porque son los derechos, o si ya tú no me garantizas los derechos, o whatever, pero cuando la cosa se pone mala es cuando ya a ti no te queda ninguna duda de que sí hay represión, de que cuando se comprueba que la corona, ¿verdad? La corona o el sistema que impera en Cuba es una tiranía, porque la tiranía es un nivel superior no es una simple dictadura, no sé si me entiendes, no es una simple justicia. Cuando ya tú eres una tiranía,
Ya ahí entonces la cosa se puso más complicada. Y tú vas dando indicios en Cuba de que hay una tiranía. Tú puedes decir que Cuba tiene cierta autonomía, tú puedes decir que los cubanos eran tan españoles como los españoles, etcétera. Pero el punto es la tiranía que había. Y cuando tú coges ocho muchachos, y haces un juicio al azar, y Es posible. el fusilamiento de, que ahí está el amigo de él, o sea, son estudiantes universitarios, y los fusila, o cuando tú, por escribir cartas, o hacer manifestaciones, te ponen a trabajar en un trabajo forzado, en una mina de cal, a picar cal sin zapatos, sin ropa, con los pies con llaga en carne viva, y te hacen caminar por ahí, y cuando ya tú no puedes más picar más cal en las canteras de San Lázaro, y te llevaban caminando todo el presidio por delante de todo el pueblo, o de la ciudad, en ahí la muralla, qué sé yo, porque te llevaban del presidio a la cantera. Y eso te veía todo el mundo. Esa humillación, ¿ok? Es una humillación que tú vayas encadenado con una cadena a la cintura y va todos los eslabones que te hace el grillet como si tú fueras un esclavo literalmente, a pie. Y tú vas arrastrando eso cargando tu bola, porque esa es la cadena que le cercena eh, Testículo, creo. lo más íntimo que tiene un hombre. Que ahí habían niños menores de edad, como los niños que hay hoy. Por eso la tiranía que había en ese momento esta es una tiranía inmensamente mayor, pero son las dos que han habido. O sea, los dos momentos en Cuba hay tiranía, es ese momento y es este. Y, y cuando ya tú no tienes fuerza o eres un viejo, viene guardia y te da palo, ¿no? Porque imagínate y eso no le pasaba solo a gente cualquiera. Imagínate que Mariano era militar, compadre. Mariano era español, militar, ¿ok? Un militar íntegro. No era un militar español corrupto. O sea, tenía una pertenencia al sistema, pero era íntegro, nunca se dejó sobornar y vivía una miseria tremenda, ¿no? Entonces, y que tú seas español, que tú le hayas sido fiel a España, tú has intentado educar bien a tu hijo, pero ya él no entiende esto por la educación, otras cosas. Mendive se lo trastocó. Eso sería otro análisis. Y que tú lo veas eh, cuando vas a verlo con los pies llenos de llaga de sangre. Tu hijo, tu chamaquito, que lo que tiene son 16, 17 años, men. Y me tienen picando caldera. Entonces, cuando Martín narra esos hechos en el presidio político, te dice, te advierte, Cuba va a pagar caro esto. Cuba va a pagar caro esto porque cuando Cuba empieza, o los que viven en Cuba, empiezan un camino que no ha tenido marcha atrás y que ha ido un aumento en apartar su mirada a Dios, ha sido a partir de ese momento. Dice, aquí no está Dios, ¿entiendes? Aquí no está Dios. Donde están la gente encadenada, donde están los niños aquí mandándolo a palo, donde están los ancianos pasando hambre, la gente se está muriendo aquí, donde estoy yo aquí no está Dios. Esto se va a pagar caro. Esto tiene ecos en el futuro. Y no hemos salido de ahí todavía. ¿Oíste? No hemos salido de ahí todavía. No es que Dios te castiga, no es que Dios se aparte de ti. Tú fuiste, la nación esa fue la que miró hacia otro lado. Y si estás mirando hacia otro lado, pues estás teniendo los resultados hacia donde estás mirando. Porque tú no estás aquí. Eso no es masivo, no es igual para todo el mundo. Hay gente que ha tenido mucho más breves posturas, inteligencia, convicción, qué sé yo. Hay quienes los han tenido mucho más que muchos otros nosotros, ¿no? No es que es todo mundo malo, pero el número no se ha ganado no se ha ganado esa victoria. ¿Qué tú crees? He hablado demasiado. No me mete más Martín ni nada de eso porque ahí ya perdemos 15, 20 minutos aquí del No, tiempo no, si tuyo. para esto estamos para conversar. No ¿Qué estamos tiempo para hacer una tuyo? entrevista insípida, estamos para conversar así. Lo peor de todo es que yo creo que hay más división ahora entre nosotros los cubanos que en la época de los zombies. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que Te voy a en proponer, aquellos tiempos no vamos, eran. te voy a proponer, porque esto no es una mesa redonda. Y hay caballerosidad y hay amistad, pero vamos a hacerle la autopsia a un tema.
vamos a ver si vamos a hablar. Yo no tengo una postura definida en ese sentido. No te estoy diciendo que estoy en desacuerdo contigo, ¿no? Pero me gustaría explorar fuera de mi mente otras posibilidades. Tú, tú tienes, parece ser una idea inicial de que hoy pudiera ser peor que antes, como una de las causas, ¿no? De por qué no se logran eh, las cosas. Eh, Hay un elemento, por lo menos, que es en cuanto a cantidad, grandeza, magnitud. Yo me parece ver que hay hay la misma cantidad, no exactamente igual en el contenido, pero hay la misma cantidad de discordia, de celos, Ego, de lucir merecimientos, de egos, de errores, de bondades, de trayectorias, de cosas buenas, de gente que ha empezado bueno y después se ha equivocado y no se le ha perdonado, etcétera, gente que no se ha arrepentido. Es un espectro inmenso, ¿verdad? Porque tú no puedes ver la personalidad patriótica, no puede ser un robot, una cosa ahí. Somos muy complejos. Entonces, ¿qué podría ser diferente este momento al anterior? Porque ciertamente yo creo que, no sé si es que hay más ahora o antes, pero antes te puedo decir que había tremenda cantidad de problemas también. sí. Y yo sé que estaba el caudillismo, como lo hay ahora, estaba el regionalismo en aquel tiempo. Yo sé, esas causas yo las sé. Y no como tú, pero las he estudiado y más o menos hay gran parecido. Pero ¿qué es lo que nos está matando ahora aquí a nosotros? Y es mi opinión, que no nos acabamos de unir. Es que, mira, en el exilio no hay una organización que tenga 1.000 miembros. En el exilio, en libertad, y hay más de 2 millones de cubanos en los Estados Unidos solamente. Y no hay una organización que tenga 1.000 miembros. No la hay. 1.000 miembros ahí. No la hay. Yo creo en aquel tiempo, Y no será y no, porque se, y no será porque se está aspirando a una organización que sea la que tenga todos los miembros y todas las cosas. ¿Por qué no puede no, ser Maite, pero si no encuentras una que tenga 150. y por qué no trabajan juntas 10 que tengan 100? Porque ahí está el ego. Nadie se quiere subordinar a nadie. El cubano tiene un gran problema y es que todos queremos ser jefe y nadie quiere ser soldado. ¿Entiendes? Y lo que debemos hacer es que todos debemos servirle a la patria como soldado primero y ya después, según la medida de tu inteligencia, tu valentía o tus ideas lo que sea, bueno, tú podrás ser alguien. Pero ahora mismo tú reúnes a 10 cubanos y entre los 10 no se ponen de acuerdo. No sé por qué. Será también que es nuestra idiosincrasia. ¿Será que es la manera que nos han criado? ¿Será que esa hombría tal vez que nos brota al cubano, que es ese machismo? No sé lo que es. Pero es como te digo, todos queremos ser jefe, nadie quiere ser soldado. Y tú no puedes ganar una guerra sin soldado. ¿Me entiendes? Tú tienes que ser soldado, porque el soldado es el que gana la guerra, no el jefe. Bueno, para el jefe también, por supuesto, con su visión. Pero es lo que pasa. Nos Ey, reunimos ay, 5 o 6 ey. cubanos ahora y los 5 o 6, si hablamos más de 4 horas, terminamos cojados. Compromiso, tal vez que sea parte de compromiso. Tal vez es el ego que nos golpea siempre, desde aquellos tiempos. Otra cosa que nos golpea mucho aquí en el exilio, y es mi opinión, son los grants. Para mí, ningún luchador que tenga grant, para mí tiene virtud ninguna. Porque el que usa un grant, la organización que usa un grant, tiene que regirse por esa otra organización que le está brindando el grant a ellos. ¿Entiendes? Lamentablemente, lamentablemente, la libertad de Cuba no va a llegar con pacifismo. Así creo yo, no va a llegar. Ni tiene ningún honor que llegue con pacifismo. Porque al tirano, y es mi opinión, hay que expulsarlo, hay que sacarlo de ahí, hay que hacer justicia para que realmente haya libertad y para que realmente ese pueblo sane. Ese pueblo no puede sanar con el represor que siempre te reprimió, valga la redundancia, viviendo al lado de tu casa y viviendo impunemente. El que te golpeó en una marcha una vez o el que te metió preso tu hijo, el 11J o el policía que le cayó a bastonazo, no puede convivir toda la vida al lado de tu casa
sin que por lo menos haya estado, se le ha hecho justicia, haya estado en prisión y haya cumplido por lo que hizo. Yo no creo en el pacifismo, yo no lo creo. Hay otras organizaciones que creen en plebiscito, hay otras organizaciones que creen en lo que quieran creer y está bien, esa es su lucha. Pero yo creo que el tirano tiene que irse de la misma manera. ¿Tú no crees que en esto también lo que debería ser una herramienta que ayude el propio hecho este de las redes sociales y la inmediatez, eh, también es algo que se vuelve en el pesar de la causa? Porque ¿vale? Si antes había un problema, eso se ventilaba en cartas, en comunicaciones privadas, hoy todo se ventila públicamente. Todos los desaires y contradicciones se ventilan hoy a la luz pública y eso yo no creo que es saludable. No es no enfrentar las cosas o que todo no se deba hacer así, pero yo creo que hay cosas que solo deben hacerse de esa forma cuando no queda más remedio o cuando el peligro es muy grande o muy inminente. Pero cuando se están hablando de cosas que no cuentan cuando hay cosas que no cuentan con la autoridad, la potencia real de lograrse, ¿por qué perder tiempo, disculpen la palabra esa, en atajar cosas que no van a ningún lugar? O que por el momento parecieran que no van a ser. Ya cuando algo es grave y tiene potencia y tiene la posibilidad, el peligro de torcerse, entonces quizá tú dices, bueno, aquí no queda más remedio que desenvainar, pero estar tanto tiempo discutiendo y peleando por gusto, cuando ahora mismo quién tiene la potencia real de... Si tú te preguntas y dices, en los próximos años, que tú puedes decir, hay un plan, hay un programa, hay una estrategia de un año, de 2 años, de 3, pero ya realmente tú digas, eso tiene todas las posibilidades. Tú dices, va, pero mientras eso no sea una realidad, por qué discutir tanto? ¿Por qué fajarnos tanto? Porque además eso no te... Hay mucha gente que se ha retirado de esto por eso. Sí, sí, sí. Yo creo que también que es problema de nuestra idiosincrasia, Michael. Nuestra idiosincrasia, y como tú dices, no es de ahora, es de la época de los mambises. Tú sabes más de historia que yo. O sea que desde la época de los mambises las broncas eran grandes. ¿Entiendes? Todo el mundo tiene su punto de vista, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo ve un país de su propia manera, ¿me entiendes? Ahora, los cubanos tienen, en la actualidad, ¿cuáles son las dos, como se dice en buen cubano, las dos broncas más grandes que tienen ahora? Número uno, que si la constitución de 1902 o la constitución de 1940. Los cubanos estamos divididos en eso. Los de 1902 y la constitución de 1940. No, porque mi sí es buen patriota, hace esto, pero es cuarentilla. Ya eso ya es como un error. Ya ese es cuarentilla, ese no le hagas caso. ¿Entiendes? Ya ahí te descalifican por querer, y yo admito que la constitución de 1940 tiene que cambiarse muchas cosas. Una constitución que tiene una carga social grandísima, es una constitución casi que socialista, básicamente, ¿me entiendes? Tiene muchos errores. Pero yo creo que pudiera ser el camino para comenzar la república, usar lo bueno que tiene y de ahí entonces quitar lo que deba ser quitado. Simplemente. Yo creo que Si ya se derogó la de 1902, porque hay que volver a esa. ¿Me entiendes? ¿O por qué yo te voy a decir a ti que tú no eres un buen patriota, que tú no puedes luchar por la libertad de Cuba? Porque tú quieres o tú crees que la constitución de 1902 es la mejor. Está bien, luchemos por una Cuba libre, olvídate de la constitución. Una vez que ya hayamos conquistado la libertad, que hayamos proscribido el comunismo, porque yo soy de los que creen que, que tenemos que ilegalizarlo en Cuba. En Cuba eso tiene que estar prohibido. Y que te digan que si no es algo
O sea, que está en contra de la libertad, piensen lo que quieran en Cuba, el comunismo, como ha sido el nazismo también en Europa, tiene que ser proscrito, en mi Y opinión. y el tema este de la constitución, tú sabes, es un tema... el problema es también... Es lo que estábamos hablando ahorita. Tú puedes ir al espíritu de estos asuntos de Cuba porque la ley importa, la ley importa y la ley tiene que cumplirse. La ley siempre debe cumplirse incluso antes o independientemente que otras cosas como el perdón y estas cosas. Porque ahorita hablamos de la Biblia, pero ahí te dan un ejemplo. Porque, por ejemplo, el propio Jesús viene a dar un mensaje, a poner unas reglas, a resaltar sobre ciertas cosas de la ley que estaban siendo olvidadas y otras muy dogmáticamente defendidas y que había que defenderlas todas. Pero te dice, por lo menos yo voy a pagar el precio de la ley. Entonces, entrar a todas estas cosas de las leyes y todo esto de Cuba, de los hombres, cuando nosotros no nos hayamos reconciliado primero con otros principios. Porque hay unos principios en la cultura nuestra y y en la vida que van, que van incluso primero que las constituciones de las naciones. Para los cristianos, ¿no? Si esa constitución no está ahí, no está reflejado la ley o los principios o lo que sea que te dice eh, tu Dios, que debe ser, andas por otro camino, tú quieres ir solo, ¿entiendes? Entonces sería una buena discusión a tener también que, que Dios tiene que estar en la constitución de Cuba. Yo estoy de acuerdo. No en la constitución del papel, sino en la forma en que esté constituida Cuba como patria, como nación, como república o como sea. Porque aquí me voy a buscar un problema tremendo, José. Vamos a buscar un problema tremendo, no importa. Pero Jesucristo no te viene hablando de la república, ¿oíste? Jesucristo te viene hablando del reino de Dios, del reino de los cielos, de un tipo de manera de vivir, de constituirse, de comportarse. Y te dice, viene, es una buena noticia, es una buena nueva. Y empieza a practicarlo ya. ¿Me entiendes? Entonces, se ve a veces la constitución como una mecánica. Y si no hemos encontrado patriotas o whatever, una idea, una persona, un proyecto, que una, ¿y por qué seguir buscando por otro lado? 20, 30, 40, 50, 100 cubanos tienen que ser capaces de sentarse en un lugar y decir lo que nos une aquí es Cuba y lo que nos une aquí es Cristo. Vamos a hablar. Exacto, exacto. Y ahí quiero decirte si tú estás buscando un líder para que lidere la guerra, para que lidere la lucha, para liberar a ese pueblo, ¿qué mejor líder que Dios? ¿Qué mejor líder que Jesucristo? No creas en las personas, no idolatres a otra persona. Tú quieres un guía, tú quieres un jefe, tú quieres a alguien a quien obedecer, que sean ellos. Para que tú veas qué bien te vas a sentir haciendo el bien y luchando por lo que crees correcto. Ya Y no hay que buscar más líderes en esta lucha. esas ideas sí van a tener tremenda... Cualquier cosa que alguien o que un grupo de cubanos logren en Cuba que se acerque al camino correcto, le van a soltar unas jaurías tremendas. Tiene que saber que va a coger mordida por todos lados. En la medida que más se vaya dilucidando el camino, más se vaya conformando la cuestión, que individualmente va a llegar. Porque aquí no se trata de ser el pesimista y que toda la vida va a ser así. No, 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 no. Si no, tú no crees en lo que tú dices, ¿no? Entonces, porque tampoco es que se está solo en esto. Pero en la medida que eso mañana se pueda configurar o surja organizaciones o surja alguien que logre el concurso de estas cosas, tiene que saber que
porque a eso sí le tiene terror el régimen, ¿viste? El régimen sí sabe bien claro qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa, y qué se puede dejar y qué no se puede dejar, y qué se puede ver famoso y qué no se puede ver famoso, o popular o reputación. Y ahí es donde la gente va a ser realmente probada, si se deja ir con las bolas o no. Yo creo que el camino es largo y es angosto. Como te digo, ni siquiera en el exilio, en estos 60 y tantos años, hemos logrado tener un movimiento, alguien, juntar 5 o 6 puntos donde tú puedas sentirte identificado y pertenecer a ese grupo, ¿me entiendes? En 66 años no hemos logrado eso en el exilio. Tal vez estuvimos cerca años atrás yo creo que la figura que más resaltó fue la de Mascanoso, que fue que yo creo que logró agrupar bastantes personas dentro de su organización. Y creo que es lo más, después creo que de Mascanosa, el exilio está disperso. El exilio está, yo no diría desunido, sino cada cual luchando individualmente, Yo, que también está bien. No tenemos que ser un CDF, yo también creo en eso. Pero sí, de alguna manera tenemos que buscar puntos en común y decir, vamos por aquí, tenemos diferencias, está bien, las dejamos al lado, las resolvemos cuando liberemos a Cuba, cuando Cuba esté libre. Mientras tanto, no hablemos de las diferencias, hablemos de lo que nos une. mira, hay un lugar que yo considero mucho y estaba entrando los otros días, teníamos algo ahí, y no voy a decir el nombre porque no viene al caso, pero estaba entrando y dice, a partir de aquí se dejan todas las diferencias fuera. Y yo dije, está bueno, está bonito. Pero dije, también hay otra opción, ¿no? A partir de aquí, tú entras entero, sincero, tú como eres, con tus diferencias conmigo, no te las tienes que callar, no te las tienes que sentir vergüenza por ellas, ni recriminarme las mías, pero a pesar de esas diferencias, nosotros podemos eh, hacer cosas por el bien de Cuba. Claro, O sea, tú puedes optar por si tu lengua no puede ser retenida, si tú no puedes ser cordial, si tú no puedes ser cortés, si tú no puedes honrar, si tú no puedes hacer reconocimiento, bueno, deja las diferencias fuera. Pero si tú eres capaz de saber que también la gente, nadie es perfecto aquí, ¿no? Perfecto nada más es Dios y Cristo. Bueno, dice Jesús que ni siquiera Él. Dice, todos, nada más el Padre, nada más el Padre, nada más el Padre. Entonces, ¿qué vas a pedir tú para nosotros qué somos nosotros? Nada, exacto, una jarasca en el mal. Entonces, exacto. eh, eso se pudiera lograr. Hay otro problema, y aquí también me voy a meter me voy a mojar, el tema del exilio. Yo creo que el tema del exilio, en mi opinión, que siempre puede estar equivocada, y cada vez que me reviso 2 años, 3 años después de lo que he hablado, siempre descubro que estoy equivocado, o inexacto, incompleto. Yo creo que el tema del exilio es un problema del exilio. No es un problema de Cuba, pero la dinámica, la forma en que decidan resolver su problema es un problema de ellos. Yo me siento exiliado, pero yo no soy exilio. Yo no soy parte de ese exilio. Yo nací en otro momento. Yo tuve otra trayectoria. Yo no, ¿entiendes? Entonces el exilio creo que tiene que resolver sus propios problemas porque son de ellos, aunque son los problemas de Cuba también, ¿no? Y tiene que lograr un tipo de relación con la emigración, porque no es o migración o exilio. Las emigraciones cubanas existen y no es una migración. No, no, Esto claro te que lo no. digo no porque lo esté descubriendo bien a eso, es la manera que se abordó el asunto anteriormente. En la de los 10 años, en la R95, el asunto se abordaba de que tú habías podido haber sido deportado, tú podías haber sido desterrado, tú podías identificarte como lo que hoy se llama el exilio. En términos de nuestra cultura se habla más de éxodo. La tradición nuestra es del éxodo, cuando hay un éxodo. Y cuando esas personas viven y quieren regresar a su tierra o sueñan con una cosa mejor, ¿entiendes? Pero se hablaba de las migraciones, las migraciones y tener una estrategia, una manera no encuentro la palabra, pero es con las migraciones.
Entonces, de cubanos hay migraciones, hay diferentes olas migratorias y hay gente que puede llamarse a él parte del exilio. Y hay unos pocos que quedan todavía que pueden llamarse lo que se considera el exilio histórico. Y cada uno de esos cuerpos debería tener su propia dinámica y su manera de interrelacionarse y no confundirse. Cada cual con sus méritos y sus funciones. Pero eso es algo que se pudiera hacer, pero habría que hacerle la autopsia a todo eso. Y gente que esté dispuesto también a no... Bueno, me detengo ahí. No, no hace falta hacer ninguna referencia que los vaya a comparar con lo que no son, porque no son la misma cosa. O sea, el exilio puede tener todos sus errores, puede haber tenido todas sus faltas, pero exilio y tiranía no es la misma cosa. Eh, eso está de mano. Entonces, Es así. Y como te digo, no podemos buscar perfección en un exilio. La perfección no existe. Pero si existe un exilio, si existe un éxodo, es porque existe una tiranía. O sea, uno es la contraparte del otro. Yo prefiero ser 1000 veces parte de un exilio con todos sus efectos que ser parte de la tiranía. Y ese nombre exilio, para mí, no tiene que ser que hayas venido en el 60, ni en el 70, ni en el 80. Tú puedes ser parte de ese exilio y no ser parte de ningún movimiento tampoco. Para mí el exilio es una actitud, es una actitud contra esa tiranía. Si tú te opones a, a decir, por ejemplo, si tú te opones a, no sé, por alguna manera decirlo, no sé cómo es el tema, pero si tú te opones a esa tiranía, si tú luchas contra esa tiranía, si tú tienes tu palabra y y tu actitud, como dije ahorita, en contra de esa tiranía, tú no necesitas que venga alguien a decirte a ti, no, tú sí eres parte del exilio, no, tú no eres parte del exilio. Aquí nadie tiene el bolígrafo de la virtud para nombrar qué es exilio y qué no es exilio, quién pertenece al exilio y quién no pertenece al exilio. ¿Entiendes? El exilio es tu manera, tu lucha frontal. Si tú luchas frontalmente contra esa dictadura, si tú no caes en esos juegos, si tú pides por los presos políticos por su libertad, por la libertad de Cuba, y donde quiera que te pares, tú mantienes una actitud como tú eres exilio. No necesitas que venga nadie a decirte, oh, mira, sí, tú eres exilio o tú no eres exilio. El exilio lo llevas tú por dentro, es tu actitud, tu, tu, ah, tu posición contra esa dictadura. ¿Me entiendes? No tienes que vivir en la calle 8, no tienes que vivir en Kentucky, no tienes que vivir en Nueva York. Tú eres exilio, es una actitud, es una lucha frontal contra esa tiranía. Y sí lo veo yo de esa manera, ¿me entiendes? Por supuesto que ya cuando se dice exilio, cuando tú oyes esa palabra, que después mencionas a Cali Roque, te acuerdas de, de Posada Carriles, de ese exilio histórico, ¿me entiendes? De esa gente que realmente fueron los que nos presentaron a nosotros siempre de niños. Cuando estábamos en Cuba nos presentaron que ese era el exilio de los días Valar, de toda esa gente, las marchas en la calle 8, en frente ahí en la carreta o en el Versailles, y eso es lo que uno tiene en su mente como exilio, ¿entiendes? Pero yo no veo el exilio de esa manera así como de que, no, no lo veo así. Tú eres exilio, yo soy exilio, porque mantienes una conducta, que es la palabra que estás buscando, una conducta en contra de esa tiranía. ¿Entiendes? Eres una conducta anticomunista. Así lo veo yo. entonces tú ves el tema del exilio como una condición, como una postura, como una decisión, como un comportamiento. Exacto, una actitud, Ok. un comportamiento. En los años 60, no todo el que vino era anticomunista, también vinieron comunistas, también vino gente que no les importó Cuba ni les interesó Cuba para nada. En los 70 igual. Ahora en los años 2000 vemos muchachones jóvenes que también vienen y tienen también esa conducta en contra de la tiranía. O sea, ¿qué les diferencia a ellos? Que no vivieron en los 60. O sea, solamente el exilio son los que vinieron en el 60 y en el 70. ¿No? ¿Por qué? Si yo tengo mi conducta igualita a la tuya que viniste en el 60. Los dos luchamos por lo mismo. Los pinos viejos, los pinos nuevos. ¿Tú ¿Entiendes? crees, cuál es tu, cuál es,
¿Cuál es tu valoración sobre qué piensan sobre esto, sobre este tema del exilio más histórico, más viejo? ¿Lo ven así? ¿No lo ven así? No, ¿están entrada, no van entrada? ¿Hay celos, no hay celos? ¿Cómo ven ellos eso? Ellos, porque no es algo que yo tenga conocimiento. No sé si tú estés más cerca o hayas tenido más conversaciones. ¿Tú aprecias que hay alguna parte del exilio histórico que reconoce o que comparte esa condición de exilio con gente joven que se Sí, identifique de esa manera por una sí, postura? sí, yo creo que sí. Y es mi opinión. Todos los presos políticos, todo ese exilio de los años 60, 70, esa gente que estuvo presa muchos años en Cuba, que ahora vive en el exilio, y te digo más, la casa del preso yo la he visitado, la casa del preso político yo la he visitado, y esos señores que tienen más, todos tienen más de 75, 80 años, son las personas que mejor me han tratado a mí en todo este lío de las contramarchas, de las marchas, de las protestas. Todos esos señores tienen una calidez, tienen una honestidad en sus palabras, un cariño, profesan un cariño, te podría decir que hasta te admiran por, al ser joven y haber sido criado dentro de esa dictadura, mantengas tu conducta como la mantienen ellos. Es mi opinión. Siempre que coincido con ellos en contramarchas, en protestas, siempre vienen, me dan un abrazo, hablan conmigo, como si estuvieras hablando con tu tío, con tu abuelo. Esas rencillas yo creo que es más entre nosotros los jóvenes que entre el exilio histórico y la gente joven. Yo he tenido la misma impresión en el sentido de que a veces cuando he visto o con los que he intercambiado o los he visto entrevistas de ellos y estas cosas, en el tiempo que viví en Miami, porque estaban ahí más cerca, eh, que precisamente la persona que estuvo muchos años preso o que más sufrió o que mm, tuvo una postura más temprana o más radical, ponle como quieras, ¿no? Son precisamente ese tipo de personas, los menos cuadrados y los menos dogmáticos. Exacto. Y también me Y los parece que menos hay... recalcitrantes. No, no Y lo entonces, podemos ver así, pero no. cuando me encuentro con el recalcitrante, es el que no tiene el historial y se monta encima del nombre, el historial de otro. 100%. ¿Tú crees que esté equivocado? 100% de acuerdo. Ahí estoy 100% de acuerdo. El que sufrió prisión en Cuba, como digo yo, el exilio histórico, esos viejitos, que ahora son ya personas mayores, que realmente vivieron la represión, que realmente vivieron las torturas, las cárceles, que emigraron después para acá, son los que mejor me han dado a mí una acogida en todo este movimiento Los, de los, los, protesta y de estas los, cosas. los familiares de los fusilados. Los familiares son la gente más, con el corazón más bonito, fíjate que la dictadura no los pudo romper. Lo que era para que estuvieran amargados 24/7 porque han sufrido mucho. Y no es así, al contrario. Donde quiera que me ven, que me reconocen algunos, no me conocen todos tampoco. Bueno, este señor que Ángel de Fana me regaló a mí una gorra de Plantado y el CD de la película de Plantado, regalado. Y básicamente ni me conocía. Y así han sido todos los directores de la casa de presos, donde me ve, me saluda, me da un abrazo. Oye, no has pasado por allá, extraña. Y son gente tan valerosa, pero aparte de eso tienen ellos son gente que profesan ese cariño, ese amor, ¿me entiendes? Esa hermandad de cubanos, que no importa la diferencia de edad. Y las personas que mejor me han tratado a mí han sido ellos. Y además, tú te imaginas en la década de 1890, porque la cosa empieza. Mira, en Cuba, después de la guerra, hay un intento, eso lo sabe todo el mundo, hay un intento pequeño ahí, ¿no? Nosotros porque estábamos hablando que podía ser diferente, porque es más difícil ahora, porque en aquel tiempo se pudo hacer y ahora parece difícil. Estados Unidos también es otra cosa, ¿no? Porque habían cosas en ese tiempo que se podían hacer aquí que hoy no son así, por la propia tecnología, por los tiempos, whatever. Aunque eso no quiere decir que era bien difícil también y bien, pero no vamos a caer en ese tema. Pero lo que te quiero decir, hay un intento pequeño, hay un intento equivocado, que es en el 84, de que Martí se aparta. Pero fíjate, en el tiempo que Martí se aparta y está en silencio, que es el 84, el 87,
y no asiste a nada y no va a nada y no hace nada y, y sabe que todo está mal, sabe que todo es por gusto, porque 84, 87, Martí sabe que todo es por gusto, sabe que eso es por gusto y que si triunfara es para peor. Fíjate incluso, habían cosas que si triunfaban y que decían que era en contra de la tiranía española, Martí temía y pensaba que si eso, que era en contra de lo mismo que él estaba luchando, triunfara, iba a ser peor. ¿Y qué podía ser peor que lo que había en Cuba? ¿O qué puede ser peor que lo que hay hoy? ¿No? Pero, aún sabiendo eso, lo dijo en privado, aquí tenía que decírselo, y no habló, ni se opuso, ni se puso en el medio del camino de nadie que estuviera tratando nada. O sea, yo te di en una carta privada, porque además estaban conversando y yo me voy. Ya, se acabó la colaboración. Y después le mandé una carta a cada uno. Y le dijo, esto es por esto, por esto y por esto. Y eso está mal. Y yo no me presto para eso. Punto. Tú puedes tener la historia que tú quieras de lucha. Pero yo no me presto para eso. Y vamos para qué pasa. Ya, pasa el tiempo. ¿No? Cada vez que lo invitaban, decía no. No, pero yo los quiero, bam, 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 pero no. Y ya. Entonces, cuando se dijo públicamente que todo eso ya no era el camino y que todo eso ya no se iba a intentar de esa forma, entonces es que, y cuando gente que tenía historiales grandes, una gloria tremenda, porque aquí estamos hablando de mayores generales, no gente que hizo un periódico, no gente que discutió, no gente que obtuvo grados militares en una guerra, gente dura, gente muy dura, ¿entiendes? Cuando esa gente muy dura y los que estaban cerca de ellos entendieron que para lo organizativo, lo participativo, había que darle entrada a la nueva generación hasta donde les tocaba y cada uno con sus funciones, hasta que eso no se dio, porque Martí no era, Martí había estado preso, pero no era un héroe de guerra, ni era un general, ni era un militar, ni era nada, y era menos, tenía menos edad que esta gente. Me imagino que también haya sufrido un poco de cohesión, no de cohesión, esa no es la palabra que estaba buscando. Claro, pero no él, sino todos los que tenían más o menos su mismo rango de edad y menor, porque él es como el tope, porque él no es joven, él es intermedio, porque en ese tiempo Martí anda por los 40 años, ¿entiendes? Martí se muere con 42, con 42, entonces anda por los 40 años, en ese tiempo por los 30 y pico largos, joven, porque pues, tírate, si en el 95 tenía 42 años, ¿qué edad tenía en el 87? Son 3 8 menos, 42 menos 8, 30 y pico años, man. 36 años. 36 años en el 87 y en el 84, 33 años. Con 33 años que le da de Cristo, se le está plantando a Gómez a Maceo, le dice, por aquí no es. ¿Entiendes? Con 33 añitos, le dice, por aquí no es. Entonces, era joven, pero había una camada de su edad y de más jóvenes que él. Y ahí es cuando Gómez dice, ¿y toda esta gente dónde estaban cuando la guerra? Porque con toda esta gente hubiésemos ganado la guerra. ¿Dónde coño están ustedes? Ah, ok, ya están aquí. Esa es la fusión de ustedes, esta es la de nosotros. Vamos a cuadrar. Ustedes hacen lo que tienen que hacer, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Y punto. Pero, ¿te imaginas con los celos, las cosas y estas cosas? Nadie nunca le hubiese dado ninguna función a Martí. Porque él no tenía autoridad para dársela a sí mismo, ¿entiendes? Él no dijo, voy a crear ahora, yo soy el movimiento y voy a crear. No, lo mandan a buscar. O esas cosas se dan, ¿entiendes? Hay cosas que empiezan a nacer solas y se empiezan a agrupar. Y yo creo que ojalá un día los cubanos aprendieran de esa historia y se empezaran a constituir en pequeños clubes patrióticos. Y cuando esos clubes patrióticos encuentren sus identidades, sus cosas, qué sé yo, empiezan a colaborar con otros clubes. Pero no pensar un partido político como el Partido Comunista, porque el Partido Revolucionario Cubano no era como el Partido Comunista, no es una organización de esa vertical que, ¿entiendes? Ahí había una independencia entre cada una de las organizaciones que era además de eso.
Entonces, las pequeñas organizaciones montaban una cosa que se llamaba el cuerpo de consejos de clubes. El cuerpo de consejos de clubes era como la estructura de la ciudad, ¿entiendes? Digamos que en Tampa habían 20, 50 clubes. Entonces, entre los clubes creaban una organización que era como intermedia entre la ciudad y, y Martí decía la gran delegación. Martí decía la gran delegación. Te mandaba una carta o una postal con una foto de patriota, un reconocimiento porque hiciste algo, porque contribuiste con dinero, porque hiciste algo que se destacó, y la delegación te mandaba una postal. Tiene que ver eso. Es esta imagen que estás viendo ahí atrás, esto, que dice Patria y Libertad. Esto es la bandera de Cuba, ¿no? Ya, abondada, qué sé yo, la bandera, ¿no? Pero eso que dice Patria y Libertad es la letra de Martí, que así firma Patria y Libertad. Pero eso es un pedacito así del documento que te estoy hablando. Un pedacito sí, que él le mandaba a gente. Y arriba dice, la gran delegación te manda, te reconoce esto. Porque era la gran delegación, porque representaba todo. En la ciudad estaban los cuerpos de consejo, que era como un consejo de ciudad, y después estaban los clubes. Pero ahí todo el mundo era independiente. Y el único que estaba atado a todo el mundo era la delegación. Porque esta ciudad no se mete en lo que está haciendo aquella. Esto es un cuerpo de consejo de club independiente, que lo único que tiene que cumplir de acuerdo con todos los demás es lo que acordamos en los estatutos. Todo lo que no está en los estatutos, tú eres libre completamente de hacerlo. Y no es que el cuerpo de consejo de club manda a la organización, al club, ¿entiendes? Sino que tienen libertad. Eso estamos lejos, Mike, yo creo, de lograr eso. ¿Por qué? Porque eran otros tiempos. Creo que el cubano en aquel tiempo tenía un poquito más era un poquito más organizado, era un poquito más patriota, era un poquito más, eh, no sé, eran otros tiempos, había más gallardía, había más caballerosidad, ¿entiendes? Las personas estaban criadas de otra manera. Ahora no. Ahora todo es relajo, ¿entiendes? Si yo le pregunto a Y José Alberto, qué sí se podría hacer? ¿O qué sí tú esperas? ¿O en qué tú sí eres optimista? Cómo tú ves el futuro? ¿Cómo tú ves Cuba? ¿Cómo tú...? mire, lo primero que podríamos empezar aquí en el exilio, todas las organizaciones, es aceptar que la única vía a la libertad de Cuba es por la vía no pacífica. Ese es el punto número uno en que todas las organizaciones deberían centrarse. Ya basta de plebiscito, ya basta de negociaciones, ya basta de reuniones insípidas en la OEA o en la ONU. El que lo quiera hacer, que lo haga. Yo estoy diciendo. Eso no nos va a llevar a ninguna parte. A ninguna parte nos va a llevar. Ese es el punto número uno. O sea, por la vía pacífica, por la vía no pacífica, o sea, a ver, por la vía pacífica, hay que aceptar de que ya no se ha logrado nada, ni se logró en 66 años, ni se va a seguir logrando. Ese es el primer punto que yo creo que todas las organizaciones deberían tener en común. Por ahí. Ahora, lo segundo, lo tercero, aglutinar personas, organizaciones. Hay que organizar la lucha. El número uno es, ya, el que tiene que estar comprometido, no estás comprometido en la lucha, bueno, nosotros hacemos eso. Número dos, vamos a organizar, como mismo dice Martín. Bueno, eh, ¿quiénes están de acuerdo en ir y tratar de buscar la libertad de Cuba junto con los hermanos cubanos? No, reunimos 400, 500, ok. Pero esa gente necesitan otra gente que los, no sé, que les den municiones, armas, alimentos, víveres, lo que sea. Es la única manera que yo veo la libertad de Cuba, Mati, sinceramente. Y está difícil. Está difícil, pero ese pueblo está solo, desarmado, con hambre. Si encendemos la chispa, si encendemos la chispa y ellos ven que un grupo de personas abandonaron todo como lo abandonó Martí para ir a luchar por la libertad, yo creo que se suma muchísima gente en Cuba, se suma. Muchísimos jóvenes se sumarían. Hay gente que no tiene nada que perder. Y hay gente que la gente piensa que en Cuba no es patriota. En Cuba sí hay patriotas y muchos. En Cuba sí hay patriotas y muchos. Lo que pasa es que están, como digo yo, en la sombra.
porque no tienen cómo defenderse en contra de esa tiranía tan gigantesca, tan opresiva. Pero si se sintieran apoyados por un grupo, yo creo que sí, yo creo que sí se pudiera. Te voy a comentar algo con lo que yo particularmente a veces es una lucha ahí de cómo, cómo reconciliar cuando uno es patriota este sentimiento o esta resolución con, con el tema este de la religión y Jesucristo y todas estas cosas. A veces eso a mí me... Porque hay gente que... Hay un tipo pacifista, ¿no? Que es este pacifista que es el cantador de serpiente, el que trata de ¿cómo se dice en inglés? Deceive, como de engañarte, de hacerte la trampa, ¿no? Que en el fondo está apostando por cosas que están demostrando en la práctica que no van a funcionar, ¿entiendes? Porque hay ejemplos ahí que ya se ven claros. O sea, hay ejemplos claros de camino, de cosas a hacer que tú sabes que eso no va a funcionar, porque está demostrando en la práctica que no va a funcionar. Y si tú insistes en esa cosa es porque tú estás insistiendo por crear noticias. Y, y los creadores de noticias son, son un semillero de informantes. ¿Ok? Y, y crear noticias y jugar con la vida de la gente, eso es darle un semillero para el cadalso ahí de gente que no, pues la vida se respeta. Porque yo creo que para que ese punto llegue, tiene que haber mucha responsabilidad, mi hermano. Mucha responsabilidad. Porque no se puede jugar con la vida y con la guerra no se entra a jugar, ¿ok? No, no, claro que no. Cuando un pueblo decide entrar a la guerra o entrar a hacer a una vía que no es violenta, a una vía que no es pacífica o que no es la vía de Jesucristo, eh, primero tiene que dar un permiso. Tienen que haber unos signos inequívocos, José, de que eso está sancionado, ¿ok? Y segundo, que, que las condiciones tienen que ser Exacto. para que sea rápido, para que sea con el menor costo posible de vida, de sacrificio y de sufrimiento. Tiene que ser un plan, eh, por cierto, como lo pensé, como, por cierto, como lo pe- como, es- como estaba previsto cuando Martínez y no lo logró, ¿viste? Porque ni siquiera, Martín porque también quería aquello una guerra rápida, así, muy rápido, con rápida, mucha vida. y no la logró. Y las condiciones no lo logró porque aquello era, date cuenta, se tenía el inventario exacto de cuántos soldados españoles había en ese momento en Cuba. ¿Cuántos podía poner de manera inmediata? Había conocimiento que había una gran cantidad que iba a haber una gran cantidad de voluntarios, como los hay hoy que se prestan para actos de repudio. ¿Ok? Todo eso se sabe. Pero hay un poder real del soldado y hay un poder real del tipo que lo que hace es hacer el voluntariado sin... ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero realmente, entonces, se sabía cuántos hombres se contaban en Cuba ya en ese momento, se sabía cuántos iban con conocimiento de la táctica y de la estrategia, gente con experiencia, ¿no? Que eran los que iban a mandar. Se sabía cuánto arma había que tener, cuánta munición, cuántas embarcaciones, en qué tiempo, Pero la Fernandina frustra todo eso. Porque cuando le quitan los tres barcos eso llenos de armas y toda esa cosa, ya, date cuenta que España casi llega a meter, creo que fueron como 150.000 soldados españoles, una exageración de gente. Y eh, ya esa guerra con la reconcentración y con todas estas cosas que se extiende por 3 años fue terrible, ¿entiendes? Pero pero había un plan, había un propósito, se pactó, se acordó, estaba bien acordadito cómo iba a ser, cómo era la cosa, qué tipo de república. Se acordó, fíjate, porque se acordó que se iba a guerra.
pero se acordó que inmediatamente que se fuera a guerra, en guerra, no antes, no después, en medio de las hostilidades, lo que se llamaba en medio de la beligerancia, que era en última instancia lo que se intentaba que hubiera un reconocimiento de ella, que se reconociera que el cubano estaba en beligerancia en contra de la tiranía. En medio de esa beligerancia se convocó una asamblea, las dos veces. No es antes, no es después, no es fuera de Cuba, es en el medio de la beligerancia, que es el peor momento para hacerlo, porque tú lo puedes hacer antes y afuera, en paz, y tú lo puedes hacer después que ganaste la guerra. Se podía. No. Las dos veces. ¿Cómo se decidió aquí en Estados Unidos? Aquí se dieron más condiciones, ¿no? Para una asamblea. Pero esto era Inglaterra, España y el comunismo es otra cosa. Entonces, en medio de la beligerancia se reunía, se hacía una asamblea y ahí se determinaba la ley. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, más o menos, más o menos. Yo sé que hay que tiene que hacer algo bien, bien hecho, algo bien. Yo lo sé y no es fácil, pero también creo que es el único camino. Creo que es el único camino. También creo que las condiciones en Cuba creo que hay tanta miseria en Cuba y ya el pueblo cubano tiene la información, ya no es como en los años 70 que el PCC tenía todo el poder o sea, tenía todo, no existía celulares, no existía internet, ellos tenían toda la comunicación la manejando. Yo creo que ya el pueblo cubano, sobre todo los jóvenes, saben y conocen, y lo vimos en el 11J, de que ese pueblo quiere libertad, lo quiere. Creo que las condiciones, tal vez organizativas, no están creadas, pero ya el sentimiento de libertad, yo sí creo que está. Las guerras no se ganan con una gran mayoría. La mayoría de los soldados en Cuba son muchachitos que están pasando el servicio militar, 18, 20 años. Y la mayoría de esos muchachitos no creo que estén de acuerdo en dar la vida por Díaz-Canel ni por Marrero. ¿Y ¿Entiendes? cómo tú ves el problema este tremendísimo que no se puede obviar de las relaciones con Estados Unidos y la administración y las autoridades aquí? Yo creo que tenemos 4 años, buenos 4 años que se puede hacer algo. Creo que con estos años, con estos 4 años de Trump se puede hacer algo. Se puede hacer algo. Con Marcos Rubio se puede hacer algo. Es lo que creo yo. A lo mejor estoy siendo demasiado idealista o demasiado infantil. Pero creo que tenemos una buena oportunidad estos 4 años. Porque tú, por ejemplo, y aquí va a venir gente, ay, este quiere echar miedo a la gente. ¿No? Yo hablo de yo no voy a aludir a hablar de cosas que yo considero que son verdad. Y para mí son verdad porque son mi propia experiencia de vida. Pero siempre sé cómo caminan estos temas, los que hace rato no me meto, por cierto. Eh, pero contigo sí hay que, al- por ejemplo, en el momento que yo decido hacer un programa contigo, yo sé que hay cosas que son las que hay que hablar, ¿entiendes? Que son diferentes a programas anteriores. Pero aquí es una realidad. Y esto no es meter miedo a nadie ni nada de eso, porque además no es un problema de cada cual. Pero aquí, por el hecho de hablar, no público, sino solamente a veces por el hecho de hablar en privado, porque aquí estamos teniendo una conversación que va a salir pública. No hay nada que esconder. Pero cuando tú tienes conversaciones que son conversaciones, pero son privadas, sentimiento, estado de ánimo, pensamiento, lo que tú crees, lo que tú piensas sobre estas cosas, el FBI te toca la puerta, ¿viste? Te lo digo porque me ha tocado. Entonces no es simple la jugada. Y a veces es por... Y cuando eso pasa, hay alguien con maldad, que es el que manda a hacer eso. Y lo manda a hacer con alguna intención o no sé, ¿entiendes? No me interesa esas cosas, pero eh, no es la esencia del asunto, pero sí hay un elemento que está ahí, que a veces ayuda y a veces impide la solución para Cuba, compadre. O sea, no es que uno Bueno, sea
No es como que te dicen en Cuba, este es proimperialista, mira, este quiere esto, o aquel no sé qué más, otro te va a decir, mira, este tiene miedo al FBI, whatever. Pero hay un asunto en la mesa que es que somos vecinos. O sea, es una realidad. Cuba y Estados Unidos son vecinos y son frontera natural, ¿ok? Y hay asuntos que resolver, y hay asuntos que conversar, y hay asuntos porque no somos una misma cosa. Ahora, incluso si tú quisieras la anexión, ¿no? Incluso que quiera la anexión, ahora no son la misma cosa. Y, y hay roces ahí. Y no siempre los intereses de momentos particulares de Cuba están alineados con los intereses particulares de ese momento de las administraciones aquí. Y a veces han dejado hacer cosas, a veces no, a veces se te ayudan, a veces te impiden, a veces le, 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 le trancan la llave a la tiranía, a veces se la abren. Es Y así. nosotros en ese sentido, bueno, es la realidad. No es que tú quieras, no es que te guste, no es que tú seas un subordinado, no es que tú quieras ir independiente a ello. Aquí se ha probado todo, ¿ok? Pero no se han alineado los astros todavía, porque si se hubiesen alineado los astros, ya hubiésemos resuelto el problema. Pero los astros no se han alineado para que un grupo considerable de cubanos dentro de Cuba, un grupo considerable de cubanos fuera de Cuba y una coordinación en función de los mejores intereses de las dos naciones se conjuguen Se va para a dar una poner, solución. esa sería la muerte de la dictadura. La muerte. Y es la solución, y eso es lo que yo avisor. Eso es lo que yo veo. Yo no veo, yo no tengo por qué, yo no sé, cada cual tenga su manera de ser, su lucha, pero yo no veo a la tiranía permitiendo un plebiscito en Cuba, primero que todo. Segundo que todo, que moralmente no es correcto. Tú no tienes que pedir libertad. La libertad no se pide. La libertad, el derecho que te da Dios cuando tú naces, de la libertad, no tienes que pedírsela al partido del PSC. Tú tienes que sacarlo a ellos de ahí ya. Ahora, si se conjugan esos tres puntos que tú acabas de decir, que yo creo que con esta administración se puede hacer algo, un poco aquí, un poco allá, con más o menos el visto bueno con el más o menos el visto bueno de una administración comprometida a la libertad, yo creo que la dictadura se va, se va del aire rápido. Porque yo Porque no, no, la gran mayoría de ese pueblo no puede estar a favor de la falta de medicina, de la falta de libertad, de la falta de esperanza, del hambre, de la miseria, de la destrucción, de los edificios cayéndose, de la basura en la calle. No puede, no en ninguna cabeza cabe. No puede estar a favor de esa tiranía. Y el 90% del pueblo cubano vive en la miseria, el 90% del pueblo cubano debería, debería apoyar el cambio, debería apoyar la libertad, la prosperidad, la mejoría en la economía, en los hospitales, en todo. ¿Quiénes son los únicos que los tienen? Cuatro o cinco gente en el poder. Y con la tecnología que tenemos hoy en día, no creo que se gasten muchas vidas. Mike, si de verdad nos quieren ayudar, es una guerra rápida. ahora queda otro problema porque y llevamos tiempo aquí, vamos a tratar Sí, de, y lo que me queda son 3%, así que en cualquier momento ok, estoy avisando que se sí. cae, pero bueno, Entonces vamos a darle fuerte. vamos a ir cerrando aquí para que no te vayas así abruptamente. A ver si hacemos un provecho de ese 3%. Sí, una advertencia ante nosotros dejar colgado esto aquí es el tema de que, bueno, nos tocó el 11 de julio, eh, por desgracia, para bien o para mal, estará por verse el tema que estaba Biden en la presidencia y la cuestión no se empezó a resolver en el 11 de julio. No, ya, eso pasó, no fue posible. De eso nada más queda aprender. Ya, queda aprender. Y no hay más remedio que ese. Pero nos debe quedar ahí la advertencia también de que, por ejemplo, cuando en Venezuela tenían toda la asamblea, tenían millones de gente en la calle, tenían un presidente de oposición reconocido, pam, 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 y estaba Trump, no estaba Biden, y se cuenta que se ofreció una respuesta y una solución efectiva, inmediata para el asunto, fue Y esas ellos dijeron mismas, que no. dijeron que no. Entonces, eso nos debe poner una alerta ahí de que hay que tener mucho cuidado. José, ¿cómo se llama
si lo quieres decir, ¿cómo se llama tu emprendimiento, tu empresa? Mi emprendimiento es de restauraciones de pisos, de baños, todo lo que tenga que ver con loza. Se llama American Poner, Tile. No, no ponemos, restaurar. no, poner el hogar, que no es la casa, el hogar es la llama, tu casa. Es una diferencia entre casa y hogar. Ponerle en el hogar pulido, limpio, Exacto. bonito, Sí, pristine. bonito. Sí. Usted va, y cuando uno está en una casa así, limpia, ¡buah! Eso importa la luz. Se Espiritualmente siente. apoya, ¿ok? Sí, sí. Cómo se te puede contactar a ti para... Todo mi número de teléfono y el website, más que todo el website, que es o sea, wpbamericanstyle.com. Ahí tiene, si usted quiere contratar un buen servicio, si usted quiere tener su casa resplandeciente, que eso ayuda espiritualmente, créanme, la limpieza tiene mucho que ver con la paz, pues ahí tiene en pantalla la dirección del website y haga negocios compatriotas, compadre. Ayuda a gente que está por el bien. Gracias. Oye, ha Muchas sido gracias, hermano. tremendo honor hacer, te agradezco por tu tiempo y Que no sea la última vez. que no sea la Aquí última. estamos. Aquí estamos ¿Oíste? cuando te necesites. Abrazo. Dale, un abrazo para ti también, hermano.